privilegio, el que predica de vez en cuando lo sabe, es un privilegio predicar la palabra del Señor, también es una gran responsabilidad. Nos ponemos aquí con gran gozo cuando predicamos, pero también con temor y temblor, sabiendo que podemos incurrir en palabras nuestras que no deben ser palabras nuestras, sino palabras de Dios. Entonces, con gran temor nos ponemos aquí y vamos a procurar, como ya ha orado Jesús, me fío de su oración y ya le ha pedido al Señor que ponga palabra en mi boca. ¿Amén? Entonces, bueno, lo que vamos a estar hoy exponiendo es la parte del Evangelio, digamos, más dolorosa, pero también a la vez la más gloriosa. Aunque gloriosas son todas, pero es donde realmente el pecado desapareció. Es donde realmente el pecado fue borrado. El capítulo 53 de Isaías, que hemos estado leyendo antes, es prácticamente uno de los capítulos donde más gloriosamente se describe el sacrificio de Cristo en la cruz, la muerte vicaria de Cristo en la cruz, siendo una profecía. No es, digamos, la explicación de cómo fueron los hechos, sino de cómo iban a ser 700 años antes aproximadamente de que ocurrieran. Como decimos, una profecía, pero literariamente es una escritura poética. Por eso, cuando leemos, pues es una profundidad del mensaje, es una forma de que toca el corazón que no creo que a nadie que sea creyente este capítulo le deje frío, ¿verdad? Como dice el pastor John MacArthur, bueno, ya lo dice mucha gente, ¿no? Pero yo se lo escuché al decir que este es el primero de los 5 evangelios, porque lo explica tan bien que parece mentira que sea del Antiguo Testamento, este capítulo, ¿verdad? Es una descripción precisa de lo que pasó en la cruz. Y esto fue antes, 700 años antes. Es una evidencia más de que es palabra de Dios. Es el Evangelio del Antiguo Testamento. Y ahora, como hemos leído el capítulo completo antes, vamos a centrarnos un poquito, más que nada porque es donde veo quizá que viene resumido en estos versículos un poquito todo, ¿no? Para centrar nuestra atención en los versículos del 10 al 12. Vamos a leerlo de nuevo, pero solamente estos versículos, del versículo 10 al versículo 12. Dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Bueno, pues vamos a dividir este sermón en 3 puntos, como casi siempre. Y vamos a empezar por el sacrificio definitivo del Cordero. Es el nombre que le he puesto a este encabezado. Que empezamos con el versículo 10, cuando dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí ya? Como hemos dicho, es una profecía que habla de Cristo, es evidente, ¿no? A Isaías le llamamos el profeta mesiánico por ¿cómo se dice la palabra? Por excelencia, gracias. Gracias. Y dice: Jehová quiso quebrantarlo. Centramos nuestra atención ahí en el versículo 10 cuando dice que Jehová quiso quebrantarlo. Es decir, que Jehová quiso quebrantar a su propio hijo. Y no solo eso, sino que dice sujetándole a padecimiento y cuando haya puesto su vida. Es decir, Jehová quiso quebrantar a su propio hijo hasta la muerte.
¿Qué padre puede quebrantar a su propio hijo hasta la muerte? ¿Pero por qué acaso Dios es cruel? Cuando los incrédulos leen o escuchan este tipo de pasajes, ¿no? Como, por ejemplo, también cuando Dios mandó a Isaac sacrificar a su hijo, a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, los incrédulos escuchan esto y no entienden que es un acto de amor, no es un acto cruel, es lo contrario, es un acto de confianza. Y este no es un acto cruel, sino que es un acto de amor. Porque esto fue por amor a nosotros. Él lo puso por expiación por todos nuestros pecados. Él llevó nuestras iniquidades en la cruz. Y Él cargó sobre Él la ira que nosotros merecíamos. Su Padre cargó sobre su Hijo la ira que nosotros merecíamos. Por expiación por nuestros pecados. ¿Pero qué significa expiación? Dice, ¿no? Llevándolo un poco terrenal. La palabra expiación dice que hace referencia a purificarse de las culpas mediante algún sacrificio, a cumplir con una pena impuesta por las autoridades o a padecer ciertos trabajos a causa de las malas acciones. Para entender un poquito las palabras, porque a veces hay palabras que entendemos y otras que nos cuesta un poquito más entender, estamos acostumbrados a escucharlas, pero realmente no nos hemos puesto a escudriñar lo que significa. Entonces esta palabra expiación significa eso, borrar una iniquidad que alguien ha hecho con un castigo, básicamente. Por ejemplo, fui condenado a 10 años de prisión, la expiación más dura que jamás imaginé. Eso es una expiación. Esos 10 años son expiación por ese delito que este personaje cometió. ¿Vale? O 2 meses de trabajos forzosos en Siberia fue la expiación que tuvo que pagar el disidente por sus dichos. Pues también, eso es un acto de castigo en expiación por su delito. Es decir, se paga un precio para limpiar la culpa. Esa limpieza de la culpa es lo que se define como la palabra expiación. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, el pecado y la muerte entraron al mundo. Por herencia, toda la humanidad fue contaminada. Entró la muerte espiritual. Lo que conocemos como muerte espiritual es la separación de Dios. Le dimos la espalda a nosotros, a Dios. Él nunca nos ha dado la espalda. Nosotros le dimos la espalda a Él. Y ahora, por herencia, no podemos parar de pecar. Ya desde pequeñitos empezamos a pecar, ¿no? Como muchas veces decimos. Ya empezamos a mentir desde que somos pequeños. Le echamos la culpa al hermano porque hemos hecho algo y no, ha sido él, ha sido él. Y eso es algo que lo llevamos ya en la sangre. Lo llevamos por defecto en nuestra sangre. A un niño no hay que enseñarle a hacer el mal porque ya por naturaleza lo lleva, por herencia. Hay que enseñarle a hacer el bien. Entonces no existe ninguna razón externa a nosotros mismos para que ocurra esto. El problema está en nuestro corazón. Como dice en Mateo 15, 19 y 20, Mateo 15, 19 y 20 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Lo que está en nuestro corazón, hermanos. El problema no está en las circunstancias, el problema no está en que tuvo una infancia difícil, el problema no está en que alguien me hizo daño, porque todos nos hacemos daño en algún momento, los unos a los otros. Ahí no está el problema. Esas son excusas que el mundo pone para decir, no, es que yo soy así porque la culpa la tuvo fulanito, o mi padre me pegaba, o no, son cosas horribles, pero eso no viene de ahí. Eso es como si decimos que a mí se me ha caído el piano y la culpa la tiene Salvador, que está ahí. Y he sido yo el que lo ha tirado. Estamos echando la culpa de algo que no tiene nada que ver. El problema está en nosotros y se llama pecado. Y es un problema que el hombre no tiene ni forma ni facultad de borrar. Es totalmente imposible para nadie dejar de pecar, porque es algo que ya llevamos en nuestros genes espirituales. Por herencia amamos el pecado. Ya no es solo que lo hagamos, sino que amamos pecar de forma natural. Y somos contrarios a Dios desde que nacemos. Por ello,
venimos como los coches, ¿no? Que vienen de serie con aire acondicionado, con el lavanunas eléctrico, pues nosotros venimos de serie con el pecado. Y además no podemos parar de hacerlo. No podemos. Es totalmente imposible para nosotros. Como dice en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nada. Y esos que dicen: yo no he hecho daño nunca a nadie. Si yo nunca he hecho nada malo. Yo no he matado a nadie, yo no... Está diciendo que es un mentiroso y que está llamando a Dios mentiroso. Cuidado. Por lo tanto, tenemos un problema con Dios. Y es un problema que nosotros no podemos solucionar. Caín y Abel ofrecieron un sacrificio cada uno, pero el de Caín no fue acepto por el Señor, porque eran frutos de la tierra. Sin embargo, el de Abel sí fue acepto, porque ofrecía de los primogénitos de sus ovejas. Abel ofrecía de los primogénitos de sus ovejas. ¿Veis ahí ya una sombra de nuestro Salvador? Un primogénito que fue entregado ya por Adán, perdón, por Abel. La palabra del Señor es perfecta. Ya desde el principio nos está hablando de nuestro Salvador. No solo en Isaías, ya desde Génesis nos habla y nos promete un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 4, los versículos 3 y 4, dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El sacrificio de animales consistía básicamente en que el animal fuese el sustituto del hombre. Ya cuando salió la ley, él era el sustituto del hombre en su pago por su pecado, recibiendo la muerte en su lugar, ya que la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso fue realmente Dios el que confeccionó esa serie de rituales para sacrificar animales por el pecado. Pero todo era también apuntando al verdadero sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo preciso, Dios proveyó al Cordero perfecto y definitivo. Su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne naciendo de una virgen y vivió una vida santa y perfecta y se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación, como hemos leído, ¿no? Por los pecados de su pueblo, por todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, por todos los pecados. Y él es de quien está profetizando Isaías en nuestro texto, ¿no? Como hemos dicho antes, unos 700 años antes del nacimiento en la tierra de nuestro Señor. Del nacimiento en la tierra, repito. Él es eterno, ¿no? Él es Dios, Jesucristo es Dios y es eterno. Vive por siempre. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios quebrantó a su propio Hijo en nuestro lugar, en el lugar de todo el que pone su confianza en Cristo, el que tiene entendimiento de que su pecado no tiene solución por su cuenta. Solo en Él está la solución. No tiene solución humana. Nada de lo que hagas, pienses, opines, decidas puede satisfacer la deuda que tienes con Dios. Solo descansar en su expiación, en la obra en la cruz, por medio del sacrificio definitivo, perfecto de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La única forma. No hay más. Solo el acudir en arrepentimiento y fe a Él te puede salvar y te puede liberar de la muerte y de la condenación en la que estás si no estás en Cristo ya. Solo el sacrificio de Cristo pudo satisfacer la justicia de Dios y pudo solo Él recibir la ira de Dios siendo santo. Porque Él, siendo 3 veces santo, era el único que podía padecer como hombre y pagar nuestra deuda. Porque tenía que ser alguien sin pecado, tenía que ser Dios. No podía ser ningún hombre. Y eso nos lleva al punto segundo, que lo he titulado la satisfacción
satisfacción de la justicia del Padre. Dice Isaías en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Como acabamos de comentar, ¿no? Él justificará mi siervo justo a muchos. Él es el justo, no nosotros. Él es el justo que justificará a muchos. Y eso solo por la fe. El sacrificio del Señor, como estamos diciendo, fue el único, el último y gran sacrificio perfecto que Dios aceptó una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más muerte, ya no hay más, solo Él. En Hebreos capítulo 9, dice desde el versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto está en Hebreos, en el Nuevo Testamento, aunque parezca una fotocopia de lo que hemos leído, una parte de lo que hemos leído de Isaías, pues esto fue después. Al libro de Isaías, se me ha olvidado comentar que también se le llama la Biblia en miniatura. La Biblia en miniatura. Pero no solamente, hay un detalle, que el libro de Isaías, como sabréis, tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. Pero no es solo por eso, eso es un detalle nada más. Es que la estructura del libro de Isaías, en general, tiene la misma estructura que tiene la Biblia entera. Es decir, habla de la creación, habla de la redención, habla de la glorificación y va en el mismo orden que la Biblia. Es algo curiosísimo. Un profeta que usó el Señor 700 años antes de Cristo. Por lo tanto, por el sacrificio de Cristo, quedó totalmente satisfecha la justicia del Padre. Totalmente satisfecha. Consumado es. Tetelestai. Y eso era lo que demandaba nuestra muerte desde el principio, la justicia de Dios. Nosotros pecamos y nosotros teníamos que morir. Como hemos dicho, el pecado, el pecado, la paga del pecado es muerte, perdón. El calor afecta aquí. Bueno. La paga del pecado es muerte. En Génesis 2, 16 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día del que él comas, ciertamente morirás. Y nosotros comimos. Por lo tanto, morimos. Y como morimos, necesitábamos vida. Pero Cristo con su muerte nos dio la vida. Cristo con su muerte nos dio la vida. En Romanos 5, del 8 al 10, dice Pablo, escribiendo a la iglesia, a Roma, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, voy a repetir eso, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él nos ha dado todo, hermanos. Nosotros éramos enemigos de Dios y aún así Él nos salvó. Como el pueblo rebelde de Israel cuando se rebelaron en el desierto. Este pueblo que había liberado, al que le había liberado de la esclavitud de Egipto, que habían experimentado el poder, los prodigios de Dios, cuando llegó la aflicción y la prueba, no confiaron en Dios. No solo eso, sino que le acusaron de genocidio. Decía que quería matarlos de sed, que los había sacado de Egipto para matarlos de sed y hambre en el desierto, al sacarlos de allí. Impresionante, como si fuera un dictador, un dictador, genocidio, tú nos quieres matar. Y este pueblo necio y rebelde, eran ellos los que querían matar a Dios. Y como no podían, se dispusieron a matar a Moisés. El intermediario entre Dios y el hombre en ese momento.
era Moisés, era el sacerdote, era el que había, ¿no? El profeta. Dice el versículo 4 de Éxodo 17, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Pero Moisés no se refería a un momento de ira que tenía el pueblo con él, ni algo puntual. Es que el pueblo había hecho juicio contra él y habían dispuesto a matarlo. Le habían sentenciado a muerte. La pena capital en esa época era apedreamiento. Y habían sentenciado a Moisés a muerte por esto. Como no podían matar a Dios, querían matar a Moisés apedreándolo. Y sigue el pasaje. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es decir, Dios mismo, el ángel de Jehová, que es Cristo, en el Antiguo Testamento, se puso delante. Se puso delante de la peña para ser golpeado y quebrantado por el hombre. Para darle el agua de vida. El hombre rebelde, el hombre que quería matar a Dios, evidentemente no lo mató, pero él se puso delante. Porque Dios no puede morir, igual que Cristo tampoco murió. Murió, pero resucitó. Él mismo fue castigado por su propia justicia. Dios mismo se puso delante y sufrió el castigo que él también debía imponer. Por eso él es misericordioso y justo a la vez. Y eso fue para perdonar y librar el pecado de muchos. También, como dice el versículo 5 de Isaías, el 53, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga de esa roca, ¿verdad? En Horeb, que era Cristo. Cristo fue molido en la cruz, fue quebrantado como la peña de Horeb. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, dice la segunda parte del versículo 11. El sacrificio de nuestro Señor satisfizo la justicia de Dios, soportando la ira del Padre que nosotros, su iglesia, merecíamos. Por lo que además de satisfacer la justicia del Padre, nosotros somos los beneficiados. Somos resucitados, somos redimidos, salvados, justificados y glorificados, una vez y para siempre, por la eternidad. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos 8, 38, 39. Salvación eterna, justificación eterna, redención eterna, una vez y para siempre. Dice el comentarista Matthew Henry, mientras repasamos los sufrimientos del Hijo de Dios, recordaremos nuestro catálogo de transgresiones y considerémosle sufriendo bajo el peso de nuestra culpa. Aquí se echa un fundamento firme sobre el cual haga descansar su alma el pecador tembloroso. Nosotros somos la adquisición de su sangre y los monumentos de su gracia. Por esto, él continuamente intercede y prevalece destruyendo las obras del diablo. Cristo pagó un alto precio para comprar su iglesia, precio de su sangre. Toda la gloria es de Cristo, Él es quien pagó, Él es quien intercede por nosotros, quien nos envió a su Espíritu, que mora en nuestro interior y nosotros por esto ahora debemos querer y queremos glorificarle y exaltarle a Él. Debemos y queremos, pero no porque, como suele decir Jesús, no somos unos mercenarios, es que ahora queremos glorificarle cuanto antes lo odiábamos. Y todo eso para la gloria de Él. La queremos exaltarle a Él en toda nuestra manera de vivir, porque Jesús es Dios. Y de esto trata el tercer punto, la exaltación de Jesús.
Jesús es Dios. Dice el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Son términos generales y no se refieren a individuos específicos. Es una forma poética de decir que el Mesías será exaltado a lo sumo, a lo más alto, ¿no? Con los grandes y con los fuertes significa eso. No se refiere a reyes, a personas especiales, es una forma general. Sabemos que Cristo es el único grande y fuerte, es el único verdaderamente exaltado, que murió en debilidad. Él murió en debilidad, él se hizo siervo siendo Dios. Se hizo el más pequeño de los hombres, a nacer en un pesebre. Este capítulo también lo llaman el siervo sufriente, el capítulo del siervo sufriente, y habla de Dios. El siervo sufriente, y habla de Dios, porque él se hizo siervo por nosotros, siendo él el verdadero rey. Jesucristo es el único fuerte y se hizo débil. Y con su muerte venció la muerte, como hemos dicho. Pero al final, cuando llegue el tiempo, todos, creyentes y no creyentes, confesaremos que Jesús es el Señor. Amén. Todos, porque le veremos y doblaremos nuestras rodillas ante Él. Unos los creyentes con gozo y esperanza, porque vamos a pasar una eternidad con Él, ya le estamos viendo. Nos abrazará, le abrazaremos, estaremos con Él para siempre. Y otros, los que no reconocieron su señorío aquí en la tierra, porque el tiempo es ahora, no después. El tiempo pasa y es ahora. Lo harán con sufrimiento del alma. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué no reconocí cuando tenía tiempo? Cuando tuve la oportunidad, ¿por qué no te reconocí, Señor? Pero ya, no tendrán oportunidad. Filipenses capítulo 2 dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Toda lengua, creyentes y no creyentes, van a confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Sigue el versículo 12 diciendo, porque derramó su alma hasta la muerte. Isaías nos está queriendo transmitir, inspirado por el Espíritu Santo, evidentemente, que nuestro Señor y Salvador se iba a vaciar por completo, como lo hizo en la cruz. Derramó hasta su última gota de sangre y su vida se fue consumiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, se iba consumiendo, hasta que exclamó, ¡consumado es! ¡Consumado es! Por eso decimos, ¿no?, que esto es triste ver cómo nuestro Señor sufrió, pero era necesario y es en realidad nuestro gozo, porque Él lo hizo por nosotros y Él quiere que nos gocemos. Él quiere que nos gocemos de esto. Entonces murió, ¿verdad? Dice, con los transgresores fue contado, continúa el versículo, con los transgresores fue contado. Cuando Judas le entregó, le prendieron como si fuera un delincuente. Le trataron como un ladrón, como un asesino, un delincuente. Lo trataron igual. En Mateo 27:55 lo vemos, dice, en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿contra un ladrón habéis salido con espadas? ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis, decía el Señor a los que le prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas, como lo que estamos estudiando hoy. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron, como también predijo Isaías, profetizó, perdón.
Lo mismo. Cuando Jesús estaba ante Pilato, no hallando nada por lo que condenarle, hizo, como era la costumbre de los romanos, que cada año daba a elegir al pueblo judío para dejar en libertad a un preso. Y dio a elegir entre Jesús, el único justo, el autor de la vida, y Barrabás, un rebelde, asesino y ladrón. Los puso a los dos. Judíos, ¿a quién queréis que os libere? ¿A Jesús, el que dice que es vuestro rey, o a Barrabás? Y desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, porque todo está escrito, pero ellos gritaban, ¡suelta a Barrabás! ¡Barrabás, suelta a Barrabás! ¿Verdad? Y cuando preguntó qué querían que hiciera con Jesús, cuando le quedó claro que querían que soltara a Barrabás, el pueblo gritaba, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y tú y yo somos los que pedimos que soltara a Barrabás, y tú y yo somos los que gritábamos, ¡crucifícale! Todos nosotros fuimos. Y termina el versículo 12 diciendo, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y quiénes son los transgresores? Todos nosotros también. Todos somos los transgresores. Pero Dios, aun habiendo nosotros venido al Señor como Judas, aun habiendo nosotros escogido liberar a Barrabás, el asesino, en lugar de a Jesús el justo, aun habiendo nosotros crucificado al mismo Hijo de Dios, nosotros crucificamos a Jesús, el Padre decidió perdonar a un pueblo rebelde y perverso, cambiando nuestro corazón de piedra y poniendo un corazón de carne y poniendo espíritu nuevo dentro de nosotros, sin pasar por alto su justicia perfecta, habiéndola cumplido en el Hijo, que siendo sin pecado por nosotros se hizo pecado y pagó con su muerte nuestra deuda impagable por nosotros, y resucitándonos con él al tercer día, y todo por la soberana voluntad de Dios, solo y exclusivamente por su misericordia y su voluntad. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, solo con el pecado. Dice Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, eso es pero Dios que tanto nos consuela en la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por si no os habéis enterado, dice Pablo. Vamos a poner entre paréntesis. Sigue el versículo 12. E intercediendo por los transgresores. Y así continúa nuestro Señor desde entonces. Como lo prometió, Él intercede por nosotros. Él sigue intercediendo por los transgresores redimidos y perdonados por gracia y para siempre. Como dice el himno, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono Él esté, nadie de Él me apartará. Amén. Este himno expresa el sacerdocio del Señor de una manera. Nada ni nadie de Él nos apartará, porque el mismo Señor es quien intercede, no porque nosotros hagamos nada, porque es Él el que intercede por nosotros ante el Padre para que nuestra fe no falte. Y esta justificación, esta salvación, conlleva un milagro que el Señor ha hecho en nosotros. Él nos da la fe, nos quita nuestro corazón de piedra, como hemos dicho, y nos pone uno de carne con nuevas voluntades y afectos. No solo nos cambia el corazón, sino que nos da nuevas voluntades y afectos. Lo que antes amábamos, el pecado, las maldades, las vanidades, todo, ahora lo aborrecemos, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y lo que antes odiábamos, la santidad de Dios, la justicia, la verdad, hacer su voluntad, ahora lo amamos y buscamos siempre eso, hacer su voluntad. Pero todo porque Él nos ha puesto esa voluntad en nuestro corazón, esos afectos, nos ha cambiado todo, nos ha dado la vuelta. Nos ha dado la vuelta. Nuestro amado Señor, si no fuera por Él, nosotros nos perderíamos cada segundo.
pero Él nos sostiene. Por eso, hermanos, no seamos solamente oidores de su palabra, sino hacedores, como dice el apóstol Santiago en el versículo 22 del capítulo 1. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice que el que no es hacedor de su palabra, solamente oidor, se está engañando a sí mismo, creyendo que está en Cristo. El Señor Jesucristo nos ha salvado del poder del pecado, derramando hasta la última gota de su sangre, para que no seamos ya esclavos del pecado. Cada vez que pecamos, le estamos dando un latigazo a nuestro Señor. ¿Se puede expresar así? El que está en Cristo, cada vez que cae en pecado, está ofendiendo al Señor. Y el Señor recibió la muerte por ese pecado. Él murió para que ahora todos los que en Él creemos tengamos vida eterna y hagamos su voluntad revelada en su palabra. La palabra es la plena revelación de Cristo, no necesitamos nada más. Él es la palabra, Cristo es la palabra. Solo Cristo, por medio de su sacrificio perfecto, puede ser salvo. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, solo si bebes del agua de la roca de Oreb puedes ser salvo, como hemos visto. Solo si te refugias en la perfecta santidad de Jesús, reconociendo que tú eres pecador y mereces la muerte eterna, solo así esa muerte que tú mereces será imputada en Cristo, solo por la fe. Y la santidad de Él será imputada en ti de cara al Padre. Y así serás salvo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, pídele perdón, reconoce tu incapacidad y Él te salvará, porque lo ha prometido. Y lo que Dios promete, no cumple. Amén. Es ya cumplido. Lo que Él promete es ya cumplido. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más. Hemos estado hoy, Señor, viendo y recibiendo tu palabra, Señor, sobre la misma muerte de nuestro Señor, de tu Hijo amado, que tú entregaste por nosotros en nuestro lugar. ¿Quién podría entregar a su Hijo por un justo? Más tú lo entregaste por tus enemigos, Señor. Gracias, Señor, porque Él derramó hasta la última gota de sangre. Él vivió una vida perfecta. Él murió siendo perfecto, puro, limpio, santo, santo y santo, Señor. Gracias porque tú desde el principio nos dijiste que salvarías a un pueblo por la fe. Tú ibas a mandarnos al Cordero definitivo, y lo mandaste. Y gracias a Él estaremos contigo por siempre. Gracias, Señor, por una salvación tan maravillosa. Te pedimos, Señor, que agregues a los que han de ser salvos, Señor, y que apliques tu palabra así como a cada uno de nosotros nos sea necesario, Señor. En el nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén. Amén.